Pues un saludo, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Divina Misericordia Miami. Estamos transmitiendo desde el santuario de la Casa de Oración de la Divina Misericordia en la Arquidiócesis de Miami. Continuamos hoy con las meditaciones y enseñanzas, y esta de hoy es una pregunta que vamos a hacer, como hemos hecho antes, ¿verdad? Que es precisamente el título de la meditación. Y la pregunta es, ¿y qué cosa es el pecado? ¿Qué cosa es el pecado? Para algunos es eso, una cosa, pero ¿qué cosa, no? Algunos oyen pronunciar la palabra pecado y piensan que aquel que la menciona es una persona anticuada, que vive en el pasado, que son personas que temen a Dios, que piensan que Dios es un juez severo, que lleva a estricta cuenta de nuestras culpas para castigarnos aquí, en la tierra, y condenarnos al final de nuestras vidas. Son muchos los que no quieren ni oír ni saber del pecado. El pecado implica hablar de Dios, y Dios para algunos es un estorbo. De solo pensar en Dios se sienten molestos, en realidad se sienten acusados, pues saben muy bien que quizás sus vidas no reflejan el amor al que Dios nos llama a tener los unos con los otros, y sobre todo nuestro amor que le tenemos a Él, o debiéramos tenerle a Él. Muchos quieren vivir sus vidas como les dé la gana, tal como les plazca, me imagino, ¿verdad? No quieren que nadie les esté llamando la atención o les recuerde lo que piensan o hablan, hacen o dejan de hacer. No está de acuerdo con las enseñanzas. No quieren oír de eso. Sí, que estas cosas no están de acuerdo con las enseñanzas de aquel que nos creó y que nos lleva y nos sostiene en vida, cargándonos en sus brazos, que es Dios nuestro Señor. Un sentido triunfalista ha ido penetrando nuestra fe y nuestra doctrina católica, que ha traído por consecuencia que hoy día poco se hable del pecado. Algunos dicen, si Dios es amor y misericordia, si Dios quiere que todos los hombres se salven, es decir, que lleguen a disfrutar de su vida eterna en el cielo y en la presencia de Dios, entonces Dios no nos condenará, tendrá compasión de nosotros hasta el último momento y nos perdonará nuestros pecados para que podamos entrar en su reino. Muchos católicos, aunque han sido bautizados, pocos han sido catequizados o evangelizados. A veces he preguntado cuántos y cuáles son los mandamientos de Dios. Y muchos no han sabido cuántos son y mucho menos cuáles son. La mayoría de nosotros fuimos bautizados siendo un bebé en los brazos de nuestra madre. Nuestros padres y padrinos aceptaron la responsabilidad de educarnos en la fe, para que guardando los mandamientos de Dios, nosotros amemos a Dios y a nuestro prójimo, como Jesús nos enseñó. Sin embargo, preguntémonos, ¿lo hicieron? ¿Nuestros papás y nuestros padrinos lo hicieron? Yo personalmente les puedo decir que solo mi mamá, en realidad, se preocupó por mi vida espiritual. Y gracias a su insistencia, yo fui educado en un colegio católico, los hermanos maristas. Pero ¿cuántos de nosotros no pudimos recibir ninguna educación religiosa, ni en la casa, ni en el colegio? Cuando somos niños y jóvenes, adolescentes,
años tan importantes para la formación de nuestra personalidad y de nuestro carácter, empleamos la tercera parte del día en el colegio, unas pocas horas en el hogar y el resto del tiempo durmiendo. Si no se nos enseñó nuestra religión en el hogar, en la casa, si tampoco pudimos asistir a un colegio católico que supuestamente nos debe enseñar y terminamos asistiendo a un colegio público, donde la religión hoy día en este país no puede ser mencionada debido al pretexto del concepto de separación entre el Estado y la religión. No debemos extrañarnos de no poder enunciar, no podemos saber y conocer el nombre y el número de los 10 mandamientos. Luego, hay una necesidad extraordinaria de hablar de esta cosa que se llama pecado. Te voy a dar una definición cortita al empezar. El pecado es una ofensa a Dios. Nos lo dice el Salmo 51. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Es el Salmo 51, número 6. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y nos aparta de Dios. Aparta nuestros corazones de Él. Tal como fue el primer pecado de nuestros primeros padres. Su pecado fue una desobediencia, una rebelión contra Dios porque deseaban hacerse como dioses, para conocer y determinar ellos mismos el bien y el mal. Algo que solo a Dios le corresponde decirnos qué cosa es bien, qué cosa es mal, qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Mientras más tratamos de alcanzar nuestra felicidad y la realización de nuestra vida, mientras más queremos subir y ser como dioses, con más fuerza nos desplomamos, nos caemos y nos destruimos. El pecado es básicamente no creerle a Dios, no confiar en Él porque confiamos más en nosotros mismos, creer más en nosotros que en Él. Eso es pecado. Preferirnos a nosotros y negarlo a Él. No querer depender de su voluntad, de la voluntad de Dios. Hacer la vida por nuestra propia cuenta. Tener ídolos en nuestra vida. Y por ídolos tenemos que entender todo lo que toma el lugar de Dios en nuestra vida. Suplanta a Dios. Dinero y muchas otras cosas más. Vamos a ver la variedad de pecados, porque hay muchos pecados distintos y debiéramos familiarizarnos con ellos, sobre todo a la hora de hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Para chequear, como si fuera una lista, ¿no? Y es más fácil así, ¿saben? Por ejemplo, hay que ir a la Sagrada Escritura, y si pueden tomar nota, yo les voy a dar las citas para donde van a encontrar casi todos los posibles pecados, buenos y malos, graves y veniales, etcétera, hasta capitales también. En la carta de San Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, versículos 19 al 21, ahí encontramos una buena lista, bastante grande: cometer inmoralidades sexuales, hacer cosas impuras y viciosas, adorar ídolos, practicar la brujería, tener odios, mantener discordias, tener celos y envidias, enojarse con ira, crear rencillas, broncas, divisiones y disensiones, embriagarse, emborracharse, tener gula, participar en orgías. En la carta a los Romanos, en el primer capítulo 28 al 32, San Pablo nos habla de homosexualismo, lesbianismo, perversidad, avaricia, maldad, asesinatos, engaños, traiciones, chismes, falsos testimonios, blasfemias contra Dios, insolencia, vanidad, orgullo, desobediencia, infidelidad,
deshonestidad, falta de perdón, falta de compasión. En la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 9 al 10, 9 y 10, San Pablo nos menciona adulterio y robo, adulterio y robo. En la carta a los Efesios, capítulo 5, los versículos de 3 a 6, tienen una lista. Esta lista dice, no debemos ni siquiera hablar de inmoralidades sexuales, ni de ninguna otra clase de impureza, ni decir indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, del 5 al 9, menciona a estos otros también. No seguir nuestras pasiones y malos deseos, o dejar el enojo, ¿no? La maldad, los insultos, las palabras indecentes, o ya había mencionado algo. En sus cartas a Timoteo, en las dos cartas a Timoteo, la primera del capítulo primero del 9 y el 10, 9 y 10, los versículos, y el segundo a Timoteo, el capítulo 3 del versículo 2 al 5, dice San Pablo, y le enseña a Timoteo, dice, no debemos ser rebeldes ni desobedientes, no debemos ser irrespetuosos con Dios, no podemos matar a nadie ni jurar en falso, y no podemos ser traficantes de esclavos. En aquella época, bueno, en esta época también, se están traficando con seres humanos, Dios mío. Vamos a ver una clasificación de los pecados. ¿Cómo se clasifican los pecados? Los pecados se pueden distinguir de acuerdo con las virtudes a las cuales se oponen. Si sabemos cuál es la virtud, podemos identificar el pecado. ¿Qué sería lo opuesto, por ejemplo, a la pureza? Bueno, pues en las listas que acabo de mencionarles, podemos encontrar las inmoralidades sexuales, como el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo, participar en orgías, etc. ¿Qué pecado se opone a la misericordia? Bueno, pues vemos la falta de perdón y compasión, y así sucesivamente. También los pecados se pueden distinguir según los mandamientos que quebrantan o según se refieran a Dios, al prójimo o a nosotros mismos. Recordemos que el pecado rompió el orden y la armonía que existía entre Dios y el hombre, entre el hombre y su prójimo, y entre el hombre consigo mismo. Precisamente, Dios le da a Moisés las tablas de la ley, de los 10 mandamientos de la ley de Dios, para ayudarnos a restaurar, a restablecer, a reconstruir esas relaciones. Por ejemplo, el cumplimiento de los 3 primeros mandamientos, como los vimos hace poco, los 3 primeros mandamientos pueden ayudarnos, cumplirlos, nos pueden ayudar a restaurar nuestra relación con Dios. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, si no juramos su santo nombre en vano, y si asistimos a la Santa Misa los domingos y días de precepto, esto nos ayuda a restablecer nuestra relación con Dios. También podemos clasificarlos en pecados espirituales o carnales, o también, tal como cuando rezamos el acto de contrición al comienzo de la misa, podemos referirnos a pecados de pensamiento, palabra, obra, omisión. Bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle para definir lo que es el pecado mortal, el pecado grave. La Iglesia nos enseña, las distingue esa gravedad del pecado. El pecado puede ser grave o mortal, o leve o venial. Cuando nuestros primeros padres fueron creados, sus almas habían sido dotadas de la gracia santificante, o habitual. En otras palabras, Dios habita en nuestra alma cuando no estamos en pecado mortal. Además, la gracia santificante venía, que tenían el alma de Adán y Eva, el alma de ellos venía con esa gracia santificante que estaba en la vida de ellos, porque Dios habitaba en sus almas, venía acompañada de las virtudes y los dones del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Un paquetico de virtudes y de dones del Espíritu Santo.
El pecado mortal es una infracción grave de la ley de Dios que afecta mortalmente a nuestra alma y destruye en ella la virtud de la caridad, del amor, haciendo imposible la morada de Dios en nuestra alma. Como decía antes, Dios no puede estar en nuestra alma, no puede vivir en ella, habitar en ella, si estamos en pecado mortal. Solo queda cuando se comete el pecado mortal, el alma muere y las virtudes desaparecen y también los dones del Espíritu Santo. Lo que queda es un pequeño remanente de las virtudes de la fe y la esperanza. ¿Y por qué? Porque en su infinita misericordia el Señor, ¿verdad?, nosotros podemos utilizar este remanente de fe y esperanza para recapacitar, porque Él también instituyó el sacramento de la confesión y nosotros podemos ir y pedir perdón por nuestros pecados. En el diario de Santa María Faustina, apóstol de la Divina Misericordia, nuestro apóstol, encontramos varios pasajes relacionados específicamente con el llamado de Jesús a todas las almas, todas las almas han sido creadas por Él, para que se acerquen con confianza a la fuente de su misericordia y recibir el perdón de sus pecados. Yo les recomiendo en el diario, si no tienen uno, quizás pudieran comprarlo, ¿verdad? Les recomiendo que lean los siguientes números. 1182, pueden escribirlo, 1520, 848, 975, 1448 y 998. Hay muchos más, pero no podemos alargar más la enseñanza, ¿verdad?, de lo necesario. Vamos a ver condiciones para cometer un pecado mortal, porque hay condiciones también, ¿no? Catecismo de la Iglesia nos enseña, para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones: que el pensamiento, la palabra o la acción que vamos a cometer tiene como objeto una materia grave, ¿no?, una materia grave, y que además se comete con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. En otras palabras, que lo que yo pienso hacer es pecado mortal porque es materia grave. Sé que es un pecado de materia grave y sabiéndolo, lo hago, lo cometo. Entonces el pecado más grave es el que se comete, el que se hace por malicia, por elección deliberada del mal. Y también podemos preguntarnos, ¿y cómo sé que es una materia grave? Bueno, cuando decidimos hacer algo que en sí es contrario al amor de Dios y del prójimo. El pecado puede llegar a ser grave. Todo incumplimiento de los 10 mandamientos, de cualquiera de ellos, es pecado. En definitiva, poco a poco, a través de la vida, nuestra conciencia se va formando. Por eso es tan importante el compromiso que hacen nuestros padres y padrinos cuando somos bautizados, pues a ellos les corresponde formar nuestras conciencias de acuerdo con las enseñanzas de la fe cristiana. El pecado venial hiere nuestra alma, no la mata. El pecado mortal la mata. Pero el pecado venial causa heridas en el alma que si no se atienden pueden infestarse y eventualmente causarnos también la muerte del alma o la muerte espiritual. La muerte espiritual, que es la muerte del alma. Se comete un pecado venial cuando en nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro actuar, o dejar de hablar, o dejar de faltamos de manera leve a lo que establece la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. ¿Sí?
Y acuérdense, la ley moral es la ley de Jesús. Son las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor, en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, sobre todo Él mismo en sus evangelios. ¿Okay? Como todos sabemos, las enfermedades que no se atienden pueden causarnos la muerte. Lo mismo sucede con los pecados veniales. Si no los atendemos, pueden causarnos la muerte espiritual. El pecado venial realizado con pleno consentimiento y del cual no nos arrepentimos, nos lleva poco a poco a la obsesión y a caer en el pecado mortal. Por eso es que hay que confesar los pecados veniales también. No obstante, el pecado venial no rompe nuestra amistad, nuestra alianza con Dios. No nos priva, ¿okay? no nos priva, ¿no?, de la gracia habitual, ¿no?, o santificante. No la perdemos por un pecado venial, pues Dios puede hacer morada en nuestra alma, aún estando nosotros en pecado venial, ¿verdad? Porque no estamos en pecado mortal. El pecado venial no nos priva, Dios nos priva de la caridad, del amor, y por tanto tampoco nos priva de la vida eterna. Y finalmente vamos a hablar un minuto nada más, los pecados capitales, que también hemos oído mucho hablar de ellos. Son los pecados de la Iglesia. La Santa Madre Iglesia nos enseña que el pecado crea una facilidad para el pecado mismo. El pecado engendra el pecado, engendra el vicio por la repetición del mismo pecado. Los vicios engendrados por la repetición pueden ser catalogados de acuerdo con las virtudes a que se oponen. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Estos son la avaricia, la envidia, la guía, la ira, ¿no? Perdón. Avaricia, envidia, gula, ira, lujuria, pereza y soberbia. Y esta última, la soberbia, se identifica como la raíz del pecado. Entonces, mis queridos hermanos, en conclusión, tenemos conciencia, tomemos conciencia de la seriedad del pecado en nuestras vidas y acerquémonos con más frecuencia al sacramento de la confesión, la fuente de la misericordia de Dios, el tribunal de su misericordia, un tribunal donde nadie es condenado, donde todos somos perdonados. Algunos se preguntan, ¿y por qué tengo que confesarme? En la próxima meditación, hermanos y hermanas, encontraremos la respuesta a tan importante pregunta. Y ahora decimos, despidiéndonos, Jesús, en ti confío.